Muy bien, ahora sí vamos a empezar. Bien, entonces pasamos al capítulo 9, el tema de vanguardismo europeo. Sí, hemos revisado hasta la semana pasada la literatura del siglo XIX, ¿no? Hemos trabajado el romanticismo, lo último que vimos fue el realismo, y entonces pasamos a la vanguardia europea. Vamos a hablar de la novela vanguardista, la novela del siglo XX, ¿no? Y como entrada, vamos a apreciar un video que se conecta precisamente con este tema de la novela. ¿Ya? Ya, lo apreciamos unos minutos. Gregor? Gregor, are you unwell? Gregor. Gregor, your supervisor is here. I have come to inquire after Mr. Samsa. Mr. Samsa Jr., that is. Did you hear him speak? That was an animal's voice. Greta, get a doctor, quick! I saw it. You beast! Greta, I know where they are. You think I don't look after him? You think I can't clean him out? Good afternoon, madam. Come on then, you smelly old woodlouse! Mr. Samsa! You must stop believing that it's Gregor anymore. Our misfortune is that we've gone on believing it for so long. Don't you dare! Haven't you done enough already? Leave him. I just want to see my son. Un video basado en la novela La Metamorfosis de Franz Kafka, ¿no? Fue justamente una de las novelas más influyentes que se compuso pues en el siglo XX, ¿no? Y que ha dejado pues huellas, ¿no? No solo en la sociedad, sino también en los autores que vendrían después, ¿no? Claro, muchos han leído pues esta novela y han rescatado algunas ideas para también escribir otros textos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el Perú, uno de los admiradores de Kafka fue Gabriel García Márquez, ¿ya? Que capta esta idea de la soledad justamente, ¿no? En la Metamorfosis y lo aplica para construir más adelante 100 años de soledad. Claro, no se parece en nada, solamente la idea de la soledad, ¿no? O también el peruano Julio Ramón Ribeiro. Ribeiro, chicos, él también era kafkiano. Claro, de Kafka toma esta idea del absurdo, de las cosas que no tienen una explicación, no tienen un sentido claro, pero que la gente lo asume, lo acepta, ¿no? Entonces, Kafka ha dejado pues huella, influenciado en muchos escritores posteriores a él. Ya. Todavía lo vamos a vincular con la vanguardia europea. Ya, entonces comencemos el tema.
¿qué es el vanguardismo? ¿Qué lo caracteriza? Primero, ¿en qué contexto surgió? ¿No? Todo movimiento surge en un contexto, ¿sí? Estamos hablando ya, chicos, del siglo XX, pues, es la literatura contemporánea. Y justamente la literatura contemporánea va a tener, pues, como principal tendencia artística el llamado vanguardismo, ¿no? Movimiento que se generó, ¿no? Se generó tras la guerra, ¿no? La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, pues esa guerra demencial que costó eh, cerca de 15 millones de muertos, ¿no? Y que no sería la única guerra, porque luego viene una Segunda Guerra Mundial con, ¿no? Donde el hombre había construido armas en base a la ciencia, en base a los conocimientos, ¿no? Pero que terminaron destruyendo a la humanidad. O sea, antes, si retrocedemos, siglo XVIII, siglo XIX, se decía, la razón es la base del progreso, la ciencia, el conocimiento es la base de la felicidad, ¿no? Pero miren, la razón y la ciencia también traía destrucción, ¿sí o no? Claro, se construyeron armas de destrucción masiva, ¿no? Que destruyeron, pues, ciudades enteras, que aniquilaron a miles, millones, ¿no? De seres humanos, ¿no? Entonces ya, pues, la razón no era lo máximo, ¿no? Comienza entonces a negarse la razón, comienza a cuestionarse, ¿no? Se cuestiona la llamada civilización también, ¿no? Claro, porque todos los escritores que vivieron en esta época se van a sentir, pues, decepcionados, se sienten completamente, incluso desengañados de la civilización. ¿Por qué? Porque desde el colegio, pues, les habían hablado de civilización, de orden, de paz, de racionalidad, ¿no? Y con las guerras mundiales todos esos valores se venían por los suelos. ¿Dónde estaba la civilización, no? ¿Dónde estaba la racionalidad, la razón humana, no? Tanto que criticaban a los bárbaros, el hombre moderno hacía cosas peores, ¿no? Entonces surge toda una actitud de cuestionamiento, de insatisfacción, ¿no? ¿Ya? Que se va a notar tanto en el arte como en la vida, ¿no? Entonces nace así la vanguardia o vanguardismo, ¿no? El vanguardismo ya es la consecuencia, ¿no? De toda esta crisis, esta conmoción que provocó, pues, la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Ojo, esto nace luego de la Primera Guerra Mundial. Se va a desarrollar entre las dos guerras. A esa etapa también le llaman periodo de entreguerras, ¿no? Entreguerras, ¿no? ¿Cuándo terminó la Primera Guerra Mundial? Entonces, que están más frescos en historia, la Primera Guerra Mundial acabó, a ver, 1918, si mal no recuerdo, ¿sí? 1918. Por ahí, ¿sí o no? Ya, pues entonces la vanguardia aparece después de eso. O sea, estamos hablando ya prácticamente de 1920 hasta 1940, prox, ¿ya? De 1920 a 1940. Ese es el periodo de entreguerra, o sea, después de la Primera y antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Claro, los años no son también así, pues, rígidos, ¿no? Sino más o menos una aproximación temporal es eso, ¿no? De 1920 a 1940. ¿Ya? En esa etapa surgen la mayoría de las corrientes de vanguardia. Digo corrientes en plural, ¿por qué? Porque el vanguardismo no es un solo movimiento, ¿no? Es un conjunto, como vemos aquí la definición, es un conjunto heterogéneo, o sea, muy variado, muy diverso, de escuelas o tendencias estéticas que tienen en común la ruptura con los cánones de la literatura tradicional. Ya, rompe con el arte tradicional, ¿de acuerdo? Y le rinde culto a la novedad. Esa es la idea de la vanguardia, ¿no? El culto a la novedad. O sea, ser un vanguardista, pues, es ser un innovador,
es buscar hacer algo nuevo, algo distinto a lo tradicional. Para estos autores, lo tradicional ya es caduco, ya es pasado de moda, ya hay que desecharlo y buscar la novedad, ¿sí? Ellos van a romper, en este caso, con todo el arte decimonónico. ¿A qué se refiere con decimonónico? Esa palabra ya la hemos usado, me parece, la semana pasada. Decimonónico, ¿no? A ver, ¿quién lo dice? Decimonónico. ¿Qué es decimonónico? Viene de decimonono, ¿no? El siglo XIX, ¿no? Claro, claro. Ajá, correcto, Nicolás. Así es, Richard. Gracias por intervenir. Ya, siglo XIX. Ellos rompen con toda esa narrativa, esa poesía que se generó en el siglo XIX, ¿ya? O sea, rompen con lo anterior, pues, ¿no? Como ya tú sabes, todo movimiento rompe con lo anterior, ¿no? Entonces, la idea era buscar la novedad en todas las artes, ¿ah? En todas las artes. En la poesía, en la novela, en el teatro, en la pintura, la escultura, la arquitectura, ¿no? Surgen novedades, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la pintura, ¿no? Anecdóticamente, pues, aparece un inglés que hace algo novedoso. Lo clásico era, pues, siempre, ¿no? En la pintura, usar un lienzo, pinceles y colores, ¿no? A un pintor inglés vanguardista se le ocurrió ya no usar pinceles ni colores, sino puso el lienzo en el piso y se puso a miccionar, ¿no? Sí, se puso a miccionar, luego le puso un marco, lo presenté en una exposición de pintura y los críticos lo miraban con asombro, decían, wow, eso es arte nuevo. Y le compraron su cuadro, ¿eh? Y le compraron su cuadro. Y los cuadros, pues, así de esas novedades, pues, le costaban carísimo, o se vendían, ¿no? O se subastaban a costos así elevados. Claro, lo compraba la gente muy adinerada también, ¿no? Y le compraron su cuadro, ¿no? Entonces, eso era ser vanguardista, un innovador, hacer algo distinto a lo tradicional. Si tú haces lo mismo, ya no eres vanguardista, porque ya lo hicieron, pues tendría que ser algo distinto, algo distinto. Tendría que ser creativo y generar algo más, algo distinto. Ya, esa idea se va a practicar en la literatura, comenzando por la poesía. Mira. En la poesía, y luego va a pasar pues, a todos los géneros literarios, a la pintura, a la escultura, ¿no? La arquitectura, la música, todas las artes se renuevan con la idea de la vanguardia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la vanguardia en la poesía, mira. En la poesía vamos a encontrar una ruptura con las normas de versificación, o sea, el arte de hacer los versos. ¿Ya? Por ejemplo, lo clásico, chicos, lo clásico en la poesía era pues que se hagan versos que tengan una medida fija y una rima perfecta. Ese es el verso tradicional, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una estrofa de Rubén Darío, el nicaragüense Rubén Darío, ¿no? Poeta del modernismo, donde todavía se busca la simetría, digamos, de los versos, ¿no? Se busca la perfección formal, ¿no? Y notamos aquí en estos versos del poema Canción de Otoño, fíjate el poeta cuando dice, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer, ¿no? ¿Te has dado cuenta que rima, no? Claro, tesoro rima con lloro, volver rima con querer. Si tú cuentas las sílabas, cada verso tiene la misma cantidad de sílabas. En cada línea vas a encontrar 9 sílabas. O sea, no es casualidad, el poeta, ¿no? Se obsesiona por la medida, se obsesiona por los sonidos, ¿no? Así era el verso clásico, ¿no? El vanguardista dice, esto lo hacen todos,
yo voy a hacer algo diferente. Y, por ejemplo, una novedad de la poesía vanguardista son estas nuevas formas de poesía que parecen dibujos, ¿no? El poema que equivale al dibujo, el poema que es para mirar, para visualizar, ¿no? El famoso caligrama, ¿sí? El caligrama, que ya pues muy conocido, ¿no? ¿Sí? Los caligramas, que esto, ojo, lo inventó un francés llamado Guillaume Apollinaire, ¿ya? Apollinaire, poeta de vanguardia, tuvo esta genial idea, pues, de fusionar el arte del dibujo con la poesía. Y les sale, pues, esta novedad, ¿no? El caligrama. Vemos aquí el poema en forma de persona con sombrero, ¿no? ¿Sí? Y tú habrás visto, pues, también caligrama en forma de pájaro, caligrama en forma de escalera, de cigarro que humea, de espada, etcétera, etcétera, ¿no? De laberinto. Yo he visto hasta de laberinto, ¿ah? Alucinante. Un poema en forma de laberinto, ¿no? Bien, entonces, esto es novedad, chicos. Esto es una de las novedades de la vanguardia. Aquí, pues, ya no hay verso horizontal, no hay verso medido, ya no interesa la rima, ¿no? Estos poemas son para observarlos. Ni siquiera son para recitarlos, ¿no? Claro, no para observarlos. Mirando el dibujo, ya sabes de qué trata el poema, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, quería resaltar algunos sismos, algunos movimientos de vanguardia, ¿no? Porque van a haber muchos movimientos de vanguardia. A ver, ¿qué movimientos de vanguardia conocemos, muchachos? Los sismos de la vanguardia. A ver, menciona un ismo de la vanguardia. El cubismo, bien harían. Correcto, Aarón, el cubismo. Eso es justamente los cubistas son los que inventaron los caligramas. Otro ismo, el surrealismo, muy bien. El dadaísmo, claro, Richard, esos son los que se basan en el azar para hacer arte, ¿no? En el azar, ¿no? Ajá, por ahí Sebastián mencionó el futurismo, que le rinde culto a las máquinas, ¿no? A las máquinas, ¿sí? Se hace poesía a las máquinas. Claro, si tú le haces un poema a tu PC o a tu PlayStation 4, ¿no? Eres un futurista, ¿no? Le estás cantando a las máquinas, ¿no? El expresionismo. Bien, Nicolás, justamente este es un movimiento que vamos a vincular con nuestro amigo Frank Kafka. ¿Ya? Ya, entonces, es un conjunto de ismos. El vanguardismo es un conjunto de movimientos innovadores. Futurismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo. Todos son movimientos que tienen características propias, tienen propuestas propias, pero todos tienen algo en común. Todos buscan la novedad. Todos buscan hacer algo nuevo en el arte. ¿Ya? Por ejemplo, resaltemos el caso del surrealismo. ¿Ya? El surrealismo. El surrealismo fue un movimiento fuerte en la poesía, incluso en la novela también. El surrealismo, y en la pintura, por supuesto. El surrealismo que fue fundado por el poeta André Breton, el poeta francés André Breton, que era poeta y era médico psiquiatra. Médico psiquiatra. Y sabes que los psiquiatras son así medio locos también, ¿no? O sea, tanto han estudiado sobre los problemas mentales que ya también pues, se contagian un poco, ¿no? No digo que sean locos, ¿no? Tienen algo de locos, ¿no? Ya, pues entonces André Breton, que era médico, psiquiatra y poeta, ¿no? Él había estudiado mucho, pues, las teorías de Sigmund Freud, ¿no? ¿No? Sigmund Freud y su teoría del psicoanálisis. Entonces, influenciado por eso, él comienza a plantear esta nueva movida literaria, el surrealismo, que es un arte que consiste, o que se inspira, mejor dicho, se inspira en el mundo onírico. ¿Qué es el mundo onírico? ¿Qué es el mundo onírico? El mundo de los
de los sueños. Claro, los sueños, ¿no? Así es, Grisel, gracias por hacernos recordar el mundo de los sueños, ¿no? ¿Y cómo son los sueños, jóvenes? ¿Cómo son los sueños? ¿Son lógicos? ¿Son ordenados? ¿Son racionales? No, sí o no. Los sueños son caóticos. En los sueños se mezcla todo. En los sueños ocurren cosas así alucinantes también, ¿no? Claro, ¿no te ha pasado que en un sueño se mezclan personas de diferentes épocas de tu vida? Se cambian los roles incluso, o en otros casos cumples tus fantasías también, tus más caros anhelos, ¿no? Claro, entonces en los sueños ocurren esas cosas generalmente caóticas, todo se mezcla, ¿no? Y eso se va a llevar al arte, ¿ya? Al arte, tanto a la poesía, a la pintura también, donde ocurren cosas caóticas. O sea, aparecen esas imágenes caóticas de los sueños en la poesía y en la pintura, ¿no? Por ejemplo, esta pintura es surrealista, pues, ¿no? Te das cuenta aquí cómo se ha mezclado todo, ¿no? El ser humano aquí aparece pues mezclado con elementos de la, de la vegetación, de la flora, ¿no? ¿No? De las frutas, ¿no? De las verduras. Entonces es una imagen donde se mezcla todo, ¿no? Eso es justamente inspiración onírica, ¿no? Si tú ves un poema donde también se mezcla todo así de manera caótica, eso también es surrealismo. Por ejemplo, mira, ya aquí tenemos un poema de un poeta que cultivó el surrealismo en América Latina, el gran Pablo Neruda. Ya en su etapa vanguardista, Neruda fue surrealista. Leamos este poemita de Neruda titulado Walking Around. Walking Around, o sea, caminando alrededor. Dice, hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes y venenos y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. Ya. Fíjate el lenguaje, ¿no? Dice que ha visto pájaros de color de azufre, horribles intestinos colgados de las puertas, dentaduras olvidadas en una cafetera. Imagínate eso, intestinos colgados en las puertas, dentaduras dentro de una cafetera. Eso es, eso es caótico, ¿no? ¿Cómo es que una dentadura entró en una cafetera, ¿no? ¿Cómo es que un intestino llegó a colgarse en una puerta, ¿no? ¿No? ¿Cómo es que vemos espejos que lloran de vergüenza, ¿no? Entonces, una poesía fantástica, ¿sí o no? Donde todo es caótico, todo se mezcla. Eso es surrealismo, ¿no? Y hay enumeraciones, enumera, ¿te das cuenta cómo enumera? Veo ojos, zapatos, veo oficinas, toallas, camisas, calzoncillos. Eso de enumerar de manera así caótica también eso es surrealismo, ¿ya? Ahora, todo esto, chicos, tiene que ver también con el psicoanálisis. Tú sabes que el psicoanálisis lo que hace, pues, es explorar el mundo inconsciente del ser humano. Los surrealistas también usan eso. Ellos justamente se inspiran en los sueños, ¿no? Para explorar su mundo inconsciente. Tú sabes que en los sueños se libera eso, se libera el inconsciente, ¿no? Por eso que cumples tus deseos, ocurren cosas ilógicas, ¿no? ¿No? En los sueños se libera el inconsciente, ¿no? Ya, entonces, ese es el objetivo final, explorar el inconsciente del poeta, del artista, ¿no? De ahí que viene esta inspiración en el mundo de los sueños, ¿ya? Ahora, hay una técnica que ellos usan que se llama el automatismo, o sea, ellos escriben sin el control de la razón, ¿ya? Escriben sin el control de la razón, escriben prácticamente lo primero que le viene a la mente, ¿ya?
¿sí? Es como cuando el psicoanalista pues le dice a su paciente, dime la primera palabra que se te ocurra cuando yo pronuncie una palabra. Si lo piensas, no vale. Tienes que responder automáticamente. Entonces le va a decir, por ejemplo, infancia, y él va a tener que decir algo, ¿no? Mujer, y él va a tener que responder algo, ¿no? Vida, y él va a tener que responder algo, ¿no? Eso que él dice sin pensarlo mucho, o sea, de frente así, eso es el automatismo, ¿no? Entonces el poeta escribe así, escribe lo primero que le viene a la mente sin planificarlo, sin planificar nada, ¿no? Eso también es surrealismo. Entonces tiene varias características, ¿no? Se inspira en el mundo inconsciente, escribe en forma automática, ¿no? ¿No? Es novedad, esto es novedad, chicos, ¿no? Muy bien, también tenemos que resaltar este otro ismo que surgió en Alemania, el expresionismo, ¿ya? Que es otro movimiento artístico que se dio tras la Primera Guerra Mundial y consiste en lo siguiente. El expresionismo consiste en una deformación emocional de la realidad, deformación emocional de la realidad, para expresar de forma más subjetiva, íntima, la naturaleza del ser humano. O sea, el artista del expresionismo deforma la realidad para expresar sus sentimientos, para expresar su interioridad, ¿ya? O sea, él no ve el mundo como lo ven todas las personas. Él tiene una mirada propia de la realidad, generalmente una mirada dramática, ¿no? Trágica, diría yo, de la realidad. Entonces, estos autores van a exponer esas tragedias personales deformando la realidad, ¿no? Como en este famoso cuadro, el famosísimo cuadro, ¿no? ¿Sí? El grito, ¿han visto este cuadro, sí o no? El grito del pintor Edvard Munch. Edvard Munch pintó el grito, ¿ya? Este es un cuadro expresionista. Si te das cuenta, aquí vemos una realidad, pues, deformada, para empezar, deformada, ¿no? Vemos aquí cómo se va mezclando el cielo con el mar, por aquí vemos un barquito en medio de una tempestad, ¿no? Por acá, sobre todo el personaje, ¿no? El personaje, ¿no? Que se tapa los oídos, ¿no? Se tapa los oídos y grita, grita, ¿no? Entonces, este es un cuadro expresionista. Aquí el pintor está reflejando sus temores, su angustia ante la vida, sus temores, ¿no? Personales, ¿no? Este cuadrito que parece, ¿no? Simple, es valiosísimo. ¿Sabes cuánto cuesta? Bueno, no recuerdo bien, pero más o menos 3 millones de dólares o más, creo que. Sí, tú dirás, profe, pero eso lo puedo pintar yo. Bueno, pero eh, cuando salió este cuadro fue pues, y sobre todo cuando se analizó el contenido, ¿no? Fue un cuadro de gran valor, ¿no? ¿Ya? También esto se aplica en películas, chicos. ¿Han visto la película El hombre manos de tijera? El hombre manos de tijera, esa película también es expresionista, ¿no? Porque ahí te das cuenta, se quiebra la realidad, ¿no? Cuando he visto un hombre que tenga mano de tijera, ¿no? Pero detrás de eso, pues hay todo un discurso subjetivo, ¿no? El personaje que es pues marginado, que se siente aislado, que se siente solitario, ¿no? Y que ve en el arte una forma pues, de, de liberarse, ¿no? Y de ser aceptado, ¿no? Claro, porque al final se enamoran de él, ¿sí o no? Lo van a querer, ¿no? ¿No? Ya, entonces, el expresionismo deforma la realidad para expresar las emociones, los sentimientos del artista. Esto, chicos, lo va a aplicar nuestro amigo Frank Kafka Lowy en su novela La Metamorfosis. ¿Sí? Claro, en esta novela también se quiebra la realidad, ¿sí o no? Claro, ¿acaso es posible que el hombre se vuelva insecto? Es fantástico, es imposible. Pero todo eso, chicos, encierra también todo un drama pues, personal, ¿sí o no? Esto, chicos, en el fondo es la realidad interior de Kafka, ¿no? Porque Kafka se siente, ¿no?
se siente marginado, aislado, deshumanizado, ¿no? Entonces todo eso tiene un mensaje también, ¿no? Entonces es expresionismo, expresionismo. ¿Listo? Muy bien, vamos a centrarnos ahora, chicos, en la novela del siglo XX, que lógicamente es novela vanguardista, ¿no? Ya, novela vanguardista. Bien, veamos. ¿Cómo es la novela del siglo XX, ¿no? Ya, tengamos en cuenta que ya se ha dado antes la novela realista, la novela romántica, ¿no? En el siglo XIX. Viene ahora la novela del siglo XX. Ya, primero, que estas novelas que se van a generar en el siglo XX van a plantear un enfoque universal del hombre, ¿ya? Una visión universal del hombre. O sea, los temas que se van a tratar en esta etapa son temas que ya se van a abrir, que se van a, pues, a producir también en todas las partes del mundo. O sea, la mirada del hombre ya no es del hombre de un determinado lugar, de una región, de un país, de una sociedad específica, sino son temas que se van a dar en todo el mundo. Cuando Kafka te habla de la marginación, chicos, no es un tema que se dé solo en su país, pues, ¿no? Se da en Europa, se da en Estados Unidos, se da en la China, ¿no? Se da en el Perú, ¿no? O sea, el tema se vuelve ya universal, o sea, el enfoque de ese tema va a ser universal, no regional, ¿no? Igualmente, cuando dado pues en todo el mundo también, no solamente en Europa, no solamente en Alemania o en Francia, ¿no? Sino han habido guerras pues en todo el mundo, ¿no? La violencia, la muerte, la pobreza, en fin, ¿no? La explotación del hombre por el hombre, eso se va a dar en todo el mundo, ¿no? O sea, los temas son universales. Ya no se habla del hombre de un lugar, de un determinado país, sino el hombre en el contexto mundial o global, ¿de acuerdo? Esa es la visión universal que tiene el vanguardismo. Y lo más saltante fueron las técnicas novedosas, las técnicas modernas, que van a, pues, a superar a la narrativa tradicional, ¿sí? Ya, vamos a resaltar las principales técnicas. Ya, primero, una novedad en el siglo XX, en la novela del siglo XX, fueron las múltiples voces narrativas. Múltiples voces narrativas, ¿no? O sea, se incorpora en una misma obra, en una misma novela, varios narradores. Recuerda que el narrador no es el autor, ¿no? El narrador es la voz que cuenta, ¿no? Es la voz que va narrando la historia, ¿sí? Entonces pueden haber varios narradores en una misma novela, ¿ya? Entonces se va a producir que el hecho de que los personajes se vuelven narradores. Los personajes te van a contar la historia, ¿de acuerdo? Y van a ser varios. Y esto es algo novedoso. Lo tradicional es que haya un solo narrador que hable en tercera persona y todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Cómo se llamaba el narrador que todo lo sabe? El narrador que todo lo sabe, que todo lo conoce. Así es, bien, Richard, el narrador omnisciente. Ese omnisciente lo sabe todo, sabe lo que hacen los personajes, sabe lo que dice, lo que piensan, y opina sobre lo que piensan los personajes, sabe hasta de qué se va a morir el personaje, lo sabe todo, es como el narrador Dios, le llaman así, narrador Dios porque lo sabe todo, ¿no? Hasta lo que piensan las personas, ¿no? Entonces, eso era lo tradicional, ¿no? Ahora se incorporan múltiples narradores que están dentro de la obra y que van a tener una mirada, pues también
un punto de vista propio, ¿no? Claro, cada narrador narra según su punto de vista, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces son varios, ahora van a ser varios narradores, ¿no? Otra novedad es el monólogo interior. El monólogo interior, que fue introducido en la novela del siglo XX por el escritor irlandés James Joyce, ¿no? No es Joyce, es Joyce, James Joyce, de Irlanda, ¿ya? Él incorpora esta técnica en su famosa novela Ulises, ¿ya? Pero ¿qué es el monólogo interior? El monólogo es una técnica que nos permite acceder al pensamiento o conciencia del personaje, ¿ya? O sea, vas a leer lo que está pensando el personaje. Vas a leer lo que está pasando en la mente del personaje, ¿ya? Pero sin que haya control del narrador. Picó, pensó, y sale y dice, ¿no? Lo que pensó, ¿no? O sea, aquí no hay previo aviso. De frente te aparece el monólogo, ya que es un texto donde generalmente pues van fluyendo ideas tras ideas de manera caótica, como pasa en la mente, ¿no? Cuando tú piensas, no te das cuenta que estás pensando una cosa, luego ya estás pensando otra cosa, luego otra cosa y otra cosa, y todo es un caos en el cerebro. Ese fluir libre de la conciencia aparece en el texto, ¿ya? Aparece en el texto, ¿ya? Entonces, con el monólogo vamos a descubrir la conciencia, ¿no? del personaje. Repito, sin que lo controle el narrador, ¿ya? Sin que lo controle el narrador, ¿ya? Y siempre es en primera persona, ¿no? Porque claro, la persona que está pensando algo sobre lo que le pasa a él, lo que siente él, ¿no? ¿Ya? En primera persona. Ya, eso es novedoso, pues, chicos. Antes no había monólogo interior. Lo clásico que era contar la historia, describir al personaje, el lugar, por ahí meter un diálogo, ¿no? Era lo clásico, narración, descripción, diálogo. Ahora se añade un nuevo procedimiento, el monólogo interior, ¿ya? Y vas a leer lo que piensan los personajes. Generalmente nosotros no podemos saber lo que piensan los personajes, ¿no? ¿Tú sabes qué están pensando tus amigos en este momento? Puedes sospechar algo, pero no estás seguro de lo que están pensando. De repente algunos están pensando en el desayuno porque no han desayunado, yo también de repente estoy pensando en el desayuno, o voy a pensar en lo que voy a hacer más tarde, o lo que hice ayer, en fin, siempre estamos pensando en algo, ¿no? Pero eh, no sabemos, ¿no? En la vida real no sabemos lo que piensa una persona, ¿no? La literatura nos va a generar esa posibilidad de leer el pensamiento de los personajes. Ya. Luego vendría esta otra técnica también novedosa, el flashback. El flashback, el salto atrás, ¿no? Esta es la técnica, es una de las tantas técnicas, ¿eh?, que nos permite romper el orden cronológico. Claro, lo tradicional es narrar en orden, narrar la historia en orden. El personaje tiene 5 años, después de unos capítulos ya tiene de repente 15 años, 30 años, 50 años, 70 años, se murió, ¿no? Esa historia está narrada en orden, ¿sí? A eso se llama linealidad narrativa o linealidad cronológica, ¿ya? Linealidad cronológica. La narración en orden lógico de tiempo. Pero con el flashback ocurre que se fragmenta, se rompe el tiempo y hacemos el salto al pasado, ¿sí? Ojo, que esto es un salto rápido, ¿eh? Es un salto fugaz al pasado. Con el fin de crear un suspenso o explicar algo, el narrador nos lleva al pasado, ¿ya? Explica algo, recuerda algo y vuelve, ¿no? Vuelve inmediatamente al presente. Y entonces es un recuerdo fugaz, salta al pasado y regresa, ¿sí? Ese es el flashback. Que apareció por primera vez en el cine. Ojo, esta técnica comenzó en el arte cinematográfico.
en las viejas películas de Kung Fu, de repente algunos han visto esas viejas películas de Kung Fu que yo veía en mi infancia, ¿no? Ahí aparecían pues escenas donde los héroes, ¿no? Antes del duelo, del combate, comenzaban a pensar, a recordar su infancia, o algún mensaje de un maestro, ¿no? Se ponían a recordar, ¿no? Y luego regresaban al momento de la pelea, ¿no? Y comenzaba el duelo, ¿no? ¿Ya? Se hacía un recuerdo fugaz. Bueno, esa técnica hasta ahora se usa, ¿no? Por ejemplo, han visto la película, a ver, películas como Forrest Gump, ¿no? Ahí aplican a cada rato el flashback, ¿no? Ya pues tú que más aficionado al cine, ¿no? Gente, has notado esto, ¿no? En películas. Que de pronto estamos en plena acción y viene un recuerdo, ¿no? Del pasado y vuelve al presente, ¿no? Claro, es muy típico, ¿no? Del cine, este uso del flashback. Entonces luego pasa a la literatura, ¿Ya? Con esto se altera el orden lógico. Ahora, esta es una técnica, hay varias, ¿eh? Hay varias técnicas que alteran el orden cronológico. También está el raconto, que es un salto al pasado, pero más largo. O sea, el salto al pasado demora en regresar, ¿no? Como la película Titanic, ¿no? Comienza cuando la protagonista Rose está viejita y va a contar la historia del Titanic, te cuenta toda la historia del Titanic, ¿no? Y en la parte final de la película vuelve al presente nuevamente, ¿no? Ese es un raconto, ¿ya? Después hay el flash forward. Flash forward es salto al futuro, ¿no? O sea, es imaginarse el futuro, ¿no? Cómo será el mundo de acá 10, 20, 30 años, 50 años, ¿no? Uno se puede imaginar, ¿no? Eso es flash forward, ¿no? Bien, así hay diferentes recursos, ¿no? La idea es romper la linealidad cronológica, ¿no? Muy bien, entonces, estas son algunas técnicas novedosas de la novela del siglo XX, ¿sí? Y pregunto, ¿este tipo de novelas con estas técnicas, ¿no?, que hemos mencionado, serán más fáciles o más difíciles de leer? ¿Qué dicen? ¿Más fáciles o más difíciles de leer? Si te das cuenta aquí, pues tienes que ordenar la historia, tienes que reconocer el monólogo, diferenciarlo de la narración general, tienes que notar quién está hablando, quién está contando, porque incluso se pueden mezclar varias historias, ¿no? Definitivamente esto, chicos, es más difícil, pero también es más interesante, ¿eh? Sí, sí. Es un reto para los que les gustan, pues, estas novedades en la literatura, ¿ya? Es un reto, ¿no? La novela del siglo XIX es más sencilla. Como todo está ordenado, todo está detallado, ahí no hay nada que descubrir, pues, ¿sí? La novela del siglo XX es compleja, es para un lector activo, que tiene que reconstruir, ordenar, interpretar. La del siglo XIX es para un lector pasivo, el lector que le gusta que se lo den todo ordenado, todo listo, ¿no? Ya no hay nada más que hacer, el narrador ya lo hizo todo, ¿no? Entonces, esta novela es más compleja, pero repito, es más interesante, ¿no? Ya, a ver, vamos a citar a los innovadores de la novela en el siglo XX. Ya, los principales novelistas del siglo XX. Ya, ahí están. Tenemos en primer lugar a James Joyce, de Irlanda, autor de la novela Ulises, ya que es una parodia. Ulises, el título ya nos hace pensar en un héroe, ¿no? Un héroe griego. Es que esta es una novela que constituye una parodia de la Odisea. Parodia de la Odisea. ¿Ya? Aquí el autor
narra la historia de un Ulises, pero moderno. Se llama Leopoldo Bloom, que también se pierde, pero no se pierde 10 años como el Ulises griego. Se pierde un día, menos de un día. Pero en ese día, a él le ocurren muchas cosas, o sea, vive aventuras. Ya no con cíclopes, sirenas, monstruos marinos, brujas, sino ahora se encuentra con vagabundos, con alcohólicos, con prostitutas, ¿no? Con personajes del mundo actual, con huelguistas, ¿no? Entonces, es una parodia de la Odisea, ¿ya? Es una parodia, una versión, digamos, burlona o cómica, ¿no? De la Odisea. Este Ulises tiene su esposa también, se llama Molly Bloom, que pues es todo lo contrario de Penélope. Penélope tú sabes que es la mujer más fiel del mundo, ¿no? Que espera pacientemente a su amado Odiseo. En cambio, la Molly Bloom es una mujer irreverente, ¿no? Que siempre está pensando en una fantasía amorosa, ¿no? Siempre está, primero lo engaña con el pensamiento, para empezar. Hay un monólogo interior donde ella tiene fantasías eróticas con un cura, fíjate, un joven cura, ¿no? ¿Ya? Y constantemente, pues ella está viviendo también aventuras adúlteras, ¿no? Entonces es una anti-Penélope, digamos, ¿no? Una anti-Penélope. Entonces es una parodia de la Odisea. Ahora, lo importante de esta novela es su complejidad y su originalidad. Aquí se aplica, o aquí se introduce la técnica del monólogo interior, ¿ya? En Ulises, ya se pone en práctica la técnica del monólogo interior. Esa es la importancia de James Joyce, ¿no? Después tenemos al escritor francés Marcel Proust, que escribe también una gran novela, literalmente grande, porque es una obra monumental. Consta de 7 libros que tienen más de 1000 páginas, ¿no? ¿Ya? Es un novelón donde el protagonista es el tiempo, ¿sí? Aquí se narra la historia de un personaje que va recordando diferentes momentos de su vida, ¿no? Uno de los libros hablará de su infancia, el otro hablará de su adolescencia, y así de su juventud, y va enfocando diferentes pues, temas, ¿no? ¿Ya? El asunto es que aquí lo que llama la atención es que el autor narra de manera que esto pareciera que es cámara lenta, o es como la respiración de una persona que tiene asma, es muy lento, muy lento. Por ejemplo, ¿no? Hay una escena en que está el personaje endulzando su café, y ahí comienza a recordar el pasado, ¿no? ¿Ya? Y para narrar ese recuerdo y la escena en que está moviendo el café, que bien lo puede pues uno escuchar en unos cuantos minutos, él se tira como 20 páginas. Sí, para recordar solamente un episodio, ¿no? O sea, y moviendo la taza, él está hablando y está recordando, ¿no? Se tira como 20 páginas. Entonces, eso es una técnica que usa el autor. A eso se llama el tiempo lento o el tiempo perezoso. El tiempo perezoso, ¿no? Por eso que la novela se hace inmensa, pues, ¿no? Se hace inmensa. Tiene más de 1000 páginas, ¿no? Después tenemos a Jean-Paul Sartre, el francés. Jean-Paul Sartre, famosísimo, ¿no? Porque Jean-Paul Sartre fue el líder de una escuela vanguardista llamada existencialismo, ¿ya? El existencialismo, ¿ya? Que es una tendencia filosófica, ¿no? Que plantea la idea del absurdo existencial. O sea, la vida no tiene sentido, ¿no? Entonces, el existencialismo de Sartre plantea pues que la vida no tiene un sentido definido, sino que cada uno le da el sentido libremente, ¿no? Libremente. Pero sí es responsable de eso que él decide, ¿no? ¿Ya?
Entonces, no hay un sentido definido, cada persona tendrá que darle un sentido a su existencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, Jean-Paul Sartre va a influenciar con esta filosofía en el arte, ¿no? Y aparece un libro titulado El ser o la nada, ¿no? El ser o la nada, ¿no? Donde plasma sus ideas existencialistas. Ahora, Jean-Paul Sartre fue un autor, pues, que también abarcó la lucha social, la política, la literatura, y por toda su producción, que influyó mucho en la sociedad, eh, a él se le otorgó el Premio Nobel de Literatura, ¿sí? El Premio Nobel de Literatura, pero lo rechazó, ¿sí? Él rechazó el máximo premio literario del mundo, ¿ya? Rechazó el dinero que venía con el Nobel, porque tú sabes que el premio Nobel viene acompañado de $1.000.000. Rechazó el Nobel que viene con $1.000.000. ¿Te imaginas eso? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué el profesor rechazó el premio Nobel? ¿No? Según la versión oficial, es por sus convicciones ideológicas. Jean-Paul Sartre era un comunista convencido, pues, comunista activo, ¿no? ¿Ya? De tal modo que, según él, pues, no podía recibir ese dinero por sus convicciones. Claro, se supone que el comunista, pues, plantea que no deben haber ricos ni pobres, sino todos iguales, ¿no? Todos iguales. Y, pues, recibir esa suma de dinero valiosa, pues, según él, podría afectar su ideología, ¿no? Por lo tanto, lo rechazó. Esa fue la versión oficial, ¿no? Después surgió otra versión que él rechazó el premio Nobel por orgullo, porque él tenía su alumno, su discípulo, llamado Albert Camus, ¿no? Que también francés, tenía su misma filosofía, ¿no? Y resulta que le dieron el premio Nobel a su alumno un año antes que él. Y él dice, según cuentan sus amistades, ¿no? Que él quedó así medio, pues, resentido, ¿cómo le dieron el premio a mi alumno? Yo soy su maestro, ¿no? ¿No? Bueno, eso fue otra versión, ¿no? Que como le dieron el premio Nobel un año antes a su alumno, a su discípulo, él ya no quiso recibirlo al año siguiente, ¿no? Pero bueno, el asunto es que él lo rechazó el premio Nobel y eso pues lo hizo mundialmente famoso también, ¿ya? Bien, y también aquí vamos a citar pues al gran Franz Kafka, ¿no? Autor checo, ¿no? De nacionalidad checoslovaca, y que va a influenciar pues con su obra La Metamorfosis, que es una pues de las tantas novelas que él tiene grandes novelas como El Proceso, El Castillo, La Muralla China, ¿no? Tiene cuentos también, libros de cuentos muy interesantes, ¿no? Hay un cuentazo que a mí me dejó pues pasmado, eh, un cuento que se llama La Penitenciaría, ¿no? ¿Ya? Entonces Kafka, tanto en las novelas como en los cuentos, va a aplicar esa teoría pues del expresionismo, esa mirada del absurdo de la vida, ¿no? Adelantándose un poco al existencialismo de Jean-Paul Sartre, ¿no? Porque Kafka vivió años antes, ¿no? Que Jean-Paul Sartre, ¿no? Y finalmente aquí citamos a dos norteamericanos, Ernest Hemingway y William Faulkner. Hemingway y Faulkner son figuras claves de la famosa generación perdida, la generación perdida norteamericana, ¿no? Que eran grupo pues, de escritores que participaron en la Gran Guerra, ¿ya? Y luego de la guerra se autoexiliaron en Francia. Llevaron una vida pues muy bohemia, muy desordenada, pero de gran producción literaria, ¿ya? Entonces ellos representan a la generación perdida, que es pues la vanguardia, ¿no? La vanguardia norteamericana, ¿no? Bien, serían los más famosos novelistas del siglo XX. James Joyce, Marcel Proust, Sartre, Kafka, Hemingway, Faulkner. Bien, vamos a centrarnos un poco más en el autor estrella de esta clase, Franz Kafka Lowell.
a ver, ya hemos oído, sí o no, de Franz Kafka. A ver, ¿qué sabemos de Kafka, chicos? A ver, coméntenos en el chat, ¿qué sabemos de Kafka? Ah, era judío. Ajá. Claro, él era judío por tradición, ¿no es cierto? Por sus padres, por sus creencias también, ¿no? Ajá, generalmente no publicó sus obras, algunas nomás las publicó, la mayoría se publicaron después de su muerte, ¿no? Claro, claro. Murió tuberculoso, cierto, cierto. Así es, Aarón, muy bien, gracias por tu aporte. Sí, pues tuvo una vida bien melancólica, enfermiza. Murió, imagínate, tuberculoso, abandonado en un sanatorio, un hospital, ¿no? A ver, ¿alguien sabe en qué idioma escribía Kafka? ¿En qué idioma escribía Kafka? En alemán, exacto, bien harían, en alemán, porque a veces uno se queda con la duda, él es judío, nació en Checoslovaquia, ¿no? Sí, eso genera un poco de confusión. Pero Kafka, si bien es cierto, nació en una ciudad checoslovaca llamada Praga, ¿no? Él tiene origen judío, pero a él lo educaron como alemán. Lo educaron como alemán, por eso que todas sus obras van a estar escritas en alemán, ¿ya? Entonces, comenzamos con esta idea, escritor praguense, nació en Praga, es de origen judío, de padres judíos, de formación judía, pero escribió sus obras en alemán. Sí, es que su madre hablaba alemán y la primera lengua que él aprendió a hablar fue la lengua de su madre, el alemán, ¿ya? El alemán, lo educaron en un colegio alemán, fue a una universidad alemana, entonces a él lo formaron como alemán, prácticamente, ¿no? ¿Ya? Bien, todos sus cuentos y novelas se escriben en alemán, pero él no es alemán, él es checoslovaco de origen judío, ¿ya? Bien, sus obras tienen, dice, elementos autobiográficos. Es cierto, Kafka va a escribir como una forma de desahogar sus traumas, sus temores, sus, sus anhelos también, ¿no? Y aquí mucho tiene que ver un conflicto, un trauma, chicos. El gran trauma de su vida, como nos recordó hace un momento Aarón, fue su padre, ¿no? Tuvo mala relación con su padre, ¿no? ¿Sí? Su padre, el señor Germán Kafka, era, era un tipo que se sentía frustrado, mires. Él se casó con una mujer que tenía mayor posición social y económica que él. La mamá de Kafka era una mujer que pertenecía a una familia más o menos acomodada, ¿no? Y más culta también. En cambio, él era de condición, digamos, menor, no tenía tanta educación, ¿no? Como la mamá de Kafka, ¿no? O la familia materna de Kafka, ¿no? En la familia materna habían, pues, habían intelectuales, incluso artistas, ¿no? Gente muy instruida, ¿no? En cambio, él no, pues, ¿no? El papá era, pues, un hombre que quería lograr fortuna en base al negocio, al comercio, ¿no? Y él dijo, yo voy a ser grande, yo voy a tener fortuna. Entonces comenzó a trabajar y a trabajar y a trabajar con el afán de acumular dinero, ¿no? Era un comerciante, ¿no? Un comerciante. Y logra, pues, logra tener éxito en el comercio, ¿no? ¿Ya? Entonces, como él logra eso, se le sube un ego inmenso, pues, ¿no? De tal modo que este era un hombre, pues, de un carácter dominante, autoritario, que él creía tener la razón en todo, ¿no? Y en su casa gobernaba con tiranía, ¿no? Con tiranía. A sus hijos, pues, los criaba así con severidad, ¿no? Era un padre sumamente rígido, ¿no? De esos padres, pues, que solamente dan órdenes y castigos, ¿no? Que nunca le dicen palabras afectuosas o cariñosas a sus hijos, ¿no? Que no los abrazan, en fin, ¿no? Y que sobre todo son muy exigentes, ¿no? Muy exigentes, ¿no?
Ya, pues, al niño Kafka, como él era así, pues medio enfermizo, flaquito, él nació sietemesino. Kafka nació sietemesino, pues, ¿no? Así todo chiquito, flaquito, ¿no? Y prácticamente toda la infancia fue así, pues, ¿no? Así media vida, pues, ¿no? Entonces, su padre siempre, pues, lo veía, pues, como débil, ¿no? Y siempre le exigía, ¿no? Y cuando el niño no podía, el padre, pues, le reprochaba, le hacía sentirse mal, ¿no? Entonces, que a veces las palabras duelen más que los golpes, ¿sí o no? Lo hacía sentirse, lo hacía llorar al niño. Y cuando el niño lloraba, el padre le decía, cállate, los hombres no lloran. Si lloran son cobardes, decía, ¿no? Y a su hija le decía, y las mujeres no se ríen mucho. Si se ríen mucho son fáciles. Así era su padre, así cuadriculado, pues no severo, rígido, ¿no? Entonces Kafka vive al lado de sus hermanitos una infancia así muy, pues, muy sometida, digamos, ¿no? Y eso va a continuar por la adolescencia, él siguió siendo sometido por su padre, ¿no? Su padre decidía todo, ¿no? A él no le dejaban decidir nada, ¿no? Su padre es el que tenía la razón en todo, el único que podía hablar en la mesa incluso, ¿no? Todos tenían que estar calladitos, ¿no? Así era su padre, ¿no? Bien, entonces, él va a escribir, pues, sobre ese tema en varias obras, ¿ah? Tiene una obra que se llama Carta al Padre. Carta al Padre, es una obra muy conmovedora, ¿no? A mí me hizo llorar, ¿no? Escenas, pues, de la infancia, cuando un día lo botó de su casa al niño. Sí, lo botó de su casa, mira. ¿Saben por qué lo botó? Porque le pidió agua. Le pidió agua. El niño estaba en su cuarto y le pide a su papá agua, quiero agua, le dice, ¿no? Y el padre le gritaba que se calle. Y el niño seguía, pues, pidiendo agua. Y no tanto porque tenga sed, sino porque él quería llamar la atención, ¿no? Así son los niños, ¿no? Y ese padre, pues, severo, ese padre, pues, rudo, se levantó a sadazo, agarró al niñito del brazo, abrió la puerta y lo botó a la calle. En plena lluvia lo botó a la calle, ¿no? Y luego de varias horas, ante la insistencia de la esposa, ya pues lo deja pasar, ¿no? Y el niño entra pues, todo mojado, con la cabeza agachada, llorando, ¿no? Eso marca su infancia, ¿no? Claro, esas cosas marcan, ¿no? Y el niño desde entonces siempre tenía pesadillas, ya ni podía dormir, ¿no? Y siempre que soñaba, soñaba con un monstruo que entraba a su cuarto y lo martirizaba. Ese monstruo era su padre, ¿no? Su padre, ¿no? ¿No? Entonces, todo eso lo va a contar en su relato Carta al Padre, ¿ya? Y se nota también en la metamorfosis, ¿sí? Se da cuenta que en la metamorfosis hay un padre que detesta al insecto, ¿no? También es un reflejo de su propio padre, ¿no? Bien, entonces van a haber elementos autobiográficos en la narrativa de Kafka, ¿no? ¿Ya? Y también sus obras representan el caos y el absurdo del mundo moderno, ¿sí? Esto es algo también novedoso, típico de los relatos de Kafka. En sus novelas ocurren cosas no solamente ilógicas, sino cosas que el ser humano acepta, ¿no? Sin que haya una explicación, ¿no? A esto se llama el absurdo kafkiano, el absurdo kafkiano. O sea, Kafka nos presenta historias donde sus personajes viven situaciones inexplicables o fantásticas, pero lo aceptan. No entienden lo que está pasando, pero lo aceptan, ¿no? Como en el cuento El Buitre. En el cuento El Buitre hay un tipo que está sentado, ¿no? Y de pronto viene un buitre y comienza a picotearle los pies. Le picotea los pies. Y él no hace nada. Él está ahí sumiso, dejando que el buitre le esté picoteando los pies, ¿no? Y la gente dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué no reacciona, no? Y el buitre sigue picoteándole los pies, ¿no? Incluso el buitre salta a su pecho y le mete el pico en la boca, fíjate. Y comienza pues a devorarle la garganta. Y él sigue así todo pasivo, sin hacer nada, ¿no? Hasta que finalmente comienza a salir un chorro de sangre, así como un río, y con su sangre ahogó al buitre.
al final el buitre murió ahogado. Ese cuento es fantástico, porque eso jamás ocurriría en la realidad, pero el cuento fantástico aquí nos muestra esta idea de la pasividad del hombre, ¿no? El hombre que se resigna, que acepta, ¿no? ¿No? Que se somete, ¿no? Y van a ver estos hechos en novelas también, en la Metamorfosis, por ejemplo, ¿no? El hecho de que el muchacho despierta convertido en insecto y no hay explicación, ¿ah? No hay explicación, no es que él se sometió a un experimento, no es que él tomó algo, nada, simplemente despertó convertido en un insecto. Ahora, lo sorprendente no es eso, lo sorprendente es que él no se asusta, ve su cuerpo transformado en un monstruoso insecto y él no se asusta, él no se perturba. ¿Saben lo que hace? Se pone a pensar en su trabajo, cómo va a ir a trabajar, cómo va a ser en el trabajo con esta nueva apariencia. Está preocupado por su trabajo y no le afecta su mutación. Eso también es un ejemplo de absurdo kafkiano, ¿no? Esta pasividad ante la mutación, ¿no? Porque lo lógico es pues que se haya asustado, que haya gritado, se haya alocado, ¿no? Él se mantiene pasivo, pensando en cómo hará con su trabajo, ¿no? Claro, todo eso tiene que ver pues con la deshumanización, el hombre ya pues en un mundo mecanizado, un mundo insensible, ¿no? Se siente pues un bicho, ¿no? Un insecto, ¿no? Y lo acepta, ¿no? No hay escapatoria, ¿no? Se resigna prácticamente, ¿no? Ya entonces, las obras de Kafka tienen mucho que ver pues con el mundo moderno, ¿no? Él critica el caos y el absurdo del mundo moderno. Bien, y a partir de toda su literatura se ha acuñado el término kafkiano, ¿no? Al diccionario, kafkiano, que se aplica a situaciones angustiosas, grotescas o simplemente ilógicas, ¿no? Bien, vamos a analizar de manera concreta la novela La Metamorfosis. La Metamorfosis de Franz Kafka. ¿Ya? Hay otra metamorfosis, por si acaso, ¿ah? ¿Sí? Hay una obra que se llama Metamorfosis, sin la, Metamorfosis. Pero eso es en la época clásica. En Roma hay un romano que escribió una obra que se llama Metamorfosis. ¿Sí? ¿Han escuchado de esa obra? Metamorfosis, pero en la literatura romana, en la literatura latina o romana, ¿no? Sí, esa obra clásica romana o latina la escribió el poeta Ovidio, ¿ya? De Roma, un poeta latino de la época del emperador Augusto, ¿ya? Pero Metamorfosis de Ovidio es un libro de mitos, de héroes y dioses que se transformaban en animales, en insectos, que se transformaban en fenómenos naturales, ¿no? ¿Ya? Es un libro de mitos, pero que habla de mutaciones de hombres y dioses, ¿no? En la antigüedad. Ya, entonces, es otro libro, pues no hay que confundirlo. En este caso estamos hablando de una novela moderna, que se distingue por el artículo la metamorfosis, ¿ya? Obra que se inserta en el género narrativo, ¿ya? Narrativo o épico, ¿ya? Épico, se puede decir también épico. Recuerda que el narrativo se puede incluir dentro del género épico, ¿sí? Claro, se puede incluir, ¿no? En el género épico. Entonces es válido decir narrativo o épico narrativo, no hay problema, ¿ya? Especie novela fantástica. Claro, es una novela fantástica, ¿ya? Ojo, la novela fantástica no significa que todo sea sobrenatural, no. No es como que tú ves pues Harry Potter o ves, por ejemplo, El Señor de los Anillos, para ser más directo, ¿no?
El Señor de los Anillos. Ahí sí es un mundo maravilloso, un mundo donde todo pues es sobrenatural, ¿no? Donde nadie se sorprende, porque ya como todo ese mundo es para ellos lo normal, ahí se sorprende que los árboles caminen, que hayan orcos, que hayan enanos, ¿no? Nadie se sorprende, ¿no? Lo toman como cotidiano, ¿no? Es que todo es sobrenatural, ¿no? En cambio, la novela fantástica presenta una realidad como la nuestra, pero de pronto ocurre algo que la quiebra, ¿sí? Ocurre algo que rompe la realidad, ¿sí? En este caso, lo fantástico pues es la mutación, ¿no? De que el hombre se haya transformado en un insecto. Porque todo lo demás es normal, ¿eh? La familia, el tiempo, el espacio, los personajes, la vida del trabajo, ¿no? Todo eso es normal. Lo fantástico es la mutación. Entonces se quiebra la realidad con la mutación. Eso es novela fantástica, ¿no? Bien, la novela nos presenta el tema de la deshumanización del hombre en el mundo moderno, ¿ya? En el mundo moderno. ¿Sí? Este es el gran tema de la novela La Metamorfosis, ¿sí? Kafka critica, ¿no? Critica al sistema moderno, esencialmente capitalista, ¿no? Por deshumanizar al hombre, ¿sí? O sea, una sociedad, o un sistema, perdón, insensible, que ya no ve al hombre como un ser humano, lo ve como un número más en la sociedad, o como una máquina, o una pieza de repuesto, que cuando ya no sea útil, se le tendrá que desechar, ¿no? ¿No? Entonces vemos una crítica, pues, a esta insensibilidad, ¿no? Del sistema de vida moderno, ¿no? Bien, pero él lo va a representar con una historia, ¿no? O sea, para llegar a este fondo, ¿no? Hay una historia creada por el autor, ¿no? Antes de eso, algo que destaca también en esta novela es la presencia de lo absurdo, ¿ya? Recuerda que el absurdo es esa pasividad, ¿no? Esa indiferencia, ¿no? Esa frialdad ante lo inexplicable, ¿no? ¿Sí? Ocurren cosas fantásticas o inexplicables que el personaje lo acepta pasivamente, ¿ya? Pasivamente, ¿no? En este caso, lo absurdo se nota sobre todo en esto, ¿no? En la transformación en un insecto y el afán de ir a trabajar en esa condición. O sea, no le importa la mutación, él está pensando en trabajar nada más, ¿no? Eso es lo absurdo de esta novela, ¿no? Bien, aquí nos retratan la vida de una familia agobiada por la escasez económica, ¿ya? El único que trabaja en esta familia es el protagonista Gregorio Samsa. Gregorio Samsa, un joven de 21 años que sostiene a su familia. Tiene dos padres ya ancianos, ¿no? Tiene una hermana adolescente, ¿ya? Él es el único que trabaja en esta casa, ¿ya? Incluso él le paga los estudios a la hermana, le paga clases de música a su hermana, ¿no? Ya, todos dependen de él. Gregorio es un muchacho que todos los días se levanta, ¿ya? Se levanta a las 4 de la mañana, ¿sí? A las 4, cuando tú estás a la mitad de tu sueño, él ya se despierta, ¿ya? Se prepara, se alista para ir a trabajar, ¿ya? Él tiene que estar a las 5 en el paradero para esperar el tranvía que lo llevará a su lugar de trabajo. Porque si no llega a esa hora, el tranvía lo deja y ahí tendrá que esperar otro tranvía que pasa pues horas después, ¿no? Entonces él tenía que estar a la hora. Después llega a su trabajo y comienza la rutina.
Él es llamado viajante de comercio. Viajante de comercio. Ese es su oficio. Viajante de comercio, ¿ya? O sea, es algo así como un agente de ventas, ¿ya? Un agente de ventas, que tiene que ir a diferentes lugares, ¿no? Diferentes lugares, llevando muestras, llevando telas, llevando documentos también, ¿no? ¿Ya? Todo el día se la pasa persiguiendo tranvías, y todo el día detrás de los tranvías, ¿no? Él no tiene tiempo ni siquiera para desayunar bien, no tiene tiempo para almorzar bien, él no puede entablar una conversación con nadie, es así sumamente mecánico, ¿no? Este oficio es muy mecánico, él tiene que soportar pues, los malos tratos de sus jefes, el pago es una miseria también, o sea, él vive explotado, pues, ¿no? Y sobre todo abrumado por la rutina. Todos los días hace lo mismo, al día siguiente lo mismo, al mes siguiente lo mismo, el próximo año lo mismo. Su vida es una rutina inacabable, ¿ya? Así era la vida de Kafka. Venía de noche cansado a dormir y al día siguiente nuevamente la rutina, ¿no? ¿Ya? Hasta que ocurre pues la mutación, ¿ya? Justamente la novela comienza con la mutación, ¿no? Ni bien abres el libro, se narra la fantástica mutación, ¿ya? Dice, una mañana, luego de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa despertó convertido en un monstruoso insecto, ¿ya? Dice, tenía el cuerpo ovalado, callosidades transversales en el vientre, tenía especies de verrugas en el cuerpo, patas escuálidas, una especie de mandíbula, antenas, ¿no? Se había transformado en un monstruoso insecto, ¿ya? Gregorio no sabe lo que o sea, no entiende lo que ha pasado, ¿ya? Mira su cuerpo, piensa que es una pesadilla, cierra los ojos, sigue durmiendo, abre los ojos, ¿no? Y sigue siendo insecto. No era un sueño, ¿eh? No era un sueño, realmente se había convertido en insecto, ¿no? ¿Ya? Gregorio ahora se pone a pensar en su trabajo, ¿ya? Su habitación está normal, ¿eh? Su habitación está tal cual, ¿no? El día anterior, ¿no? Gregorio es un insecto que no sabe por qué se ha transformado en insecto, ¿ya? La obra tampoco dice qué insecto es, ¿eh? No te dice que sea cucaracha, piojo, chinche, no, simplemente insecto, un insecto pero gigante, monstruoso, ¿no? ¿Ya? Y Gregorio se pone a pensar en su trabajo, ¿no? Ahora, ¿cómo hago? Decía, ¿no? Gregorio se pone a recordar, pues, ¿no? Cómo es su rutina, ¿no? ¿No? Que se le tiene que madrugar, que tiene que repartir las muestras, que tiene que ir detrás de los tranvías a la hora precisa, ¿no? Y ahí se da cuenta que su vida, pues, es una rutina inacabable, ¿no? Que él no vive, él solo trabaja, vive para trabajar, ¿no? Y así estaba pensando en un montón de cosas, cuando de pronto se da cuenta de la hora, se da cuenta de la hora, y ya eran, pues, casi las 7, ¿no? Él, al verle el retraso, ahí sí se asusta, ahí sí se aloca, se desespera, quiere levantarse, vestirse, irse corriendo a trabajar en esa condición, ¿no? Eso sí le desespera, eso le aterroriza, llegar tarde, perder su trabajo. Yo pregunto, chicos, ¿qué es más importante, la salud o el trabajo? ¿Qué es más importante? La salud, claro, la salud. Lo dices porque no trabajas, ¿no? Bueno, pues es cierto que la salud es primordial, ¿no? Primero es la salud, pero en el mundo moderno se pensaba, ¿no? Se pensaba pues que lo primero era el trabajo.
que el trabajo estaba por encima de todo, ¿no? Bueno, ahora ya hemos aprendido, ¿no?, que la salud es lo más importante. Es algo que hemos aprendido en esta época, ¿no? Pero durante mucho tiempo, pues, se había planteado la idea de que el trabajo era el progreso, que el trabajo estaba por encima de todo, pues, ¿no? Entonces, él también tenía esa mentalidad, porque el trabajo era lo más importante, ¿no? Pero 1000 veces intentó sentarse y no pudo sentarse. Como tenía caparazón, tenía espalda curva, no podía sentarse. Luchaba inútilmente. Y así pasaron las horas, pues, ¿no? Entonces, luego viene su madre, le toca la puerta, ¿no? Le avisa que es muy tarde, que se levante. Después viene el padre que le grita, ¿no? Que cómo es posible, que preocupa a su madre, que por qué no se ha levantado aún, por qué no ha ido a trabajar, ¿no? Gregorio no sabía qué decir. Atinó a decir nada más que se sentía un poco mal, ¿no? Que, que ya luego se levantará, que no se preocupen por nada. Oye, pero le sale una voz horrible, una mezcla de palabras con ruidos, con chillidos, ¿no? Horrible, pues, ¿no? Y la madre se asusta. ¿Qué le ha pasado? Su voz está horrible, decía, ¿no? Tiene una enfermedad en la garganta, ¿no? Gregorio, menos mal, le había puesto seguro a la puerta y nadie pudo entrar a su cuarto, ¿no? Ya, pues entonces, ese día no fue a trabajar. Pasan las horas y viene a su casa el jefe de Gregorio, ¿ya? Él representa al sistema capitalista, porque quiere que el trabajador produzca y produzca y produzca, ¿no? Que genere riqueza, ¿no? Ya, pues viene el jefe, y no porque esté preocupado por él, ¿ah? No porque venga a solidarizarse con Gregorio. Él viene a reclamar. Gregorio, la familia de Gregorio tenía una deuda con la empresa. Él no podía faltar. Él tenía que pagar esa deuda con su trabajo, ¿no? ¿Ya? Por eso viene el jefe a reprochar que cómo es posible que Gregorio haya dejado su puesto, que no ha ido a trabajar. El papá avergonzado trataba de justificar el hecho, decía que su hijo siempre había sido responsable con el trabajo, que era la primera vez que faltaba, que la explicación es que él está enfermo, que él no se ha levantado aún, ¿no? Entonces el padre va a la habitación del insecto y le dice, levántate, Gregorio, ha venido el jefe, levántate pronto, ¿no? Y el jefe llega a la puerta, le toca la puerta, ¿no? Le exige, pues, ¿no? Que se presente y que explique, ¿no? Pero Gregorio, pues como estaba tumbado en su cama y no podía ni hablar bien, estaba angustiado, pues, ¿no? El jefe lo amenaza con el despido. Gregorio no sabe qué hacer, se desespera, se mueve en su cama y se cae de la cama. Pero así pudo, pues, avanzar hacia la puerta, ¿no? Como no controlaba bien sus patas, se tropezaba, así avanzaba torpemente, ¿no? Llegó a la puerta y como no tiene manos, con el hocico comenzó a mover el pestillo de la puerta, ¿no? Hasta que finalmente lo abrió. Y sale, pues sale el monstruoso insecto. Y afuera, pues, estaban pues, el jefe, el padre, la madre, ¿no? Sale el insecto y todos quedan horrorizados, ¿no? El jefe retrocede pálido, asqueado, no pudiendo creer lo que ve, pues, ¿no? La madre al ver esto se desmaya, de frente se desmaya. El padre levanta el puño, así medio nervioso, levanta el puño, ¿no? El único sereno ahí era Gregorio Samsa, el insecto. ¿Qué le dice a todos? Ahora sí me puedo vestir y me voy a trabajar, dice, ¿no? Él solo piensa en eso, en ir a trabajar, ¿ya? Y le habla a su jefe, le pide una oportunidad, dice, señor, no se asuste, esta mutación es pasajera, recuerde que he sido buen trabajador, nunca he faltado, nunca he llegado tarde, ¿no? Merezco una oportunidad, ¿no? Era cierto, ¿eh? Gregorio era un buen trabajador, pero a su jefe no le importaba eso. Entonces, Gregorio le pide, pues, que le ayuden, ¿no? Que con la ayuda de todos él saldrá adelante. Pero el jefe lo miraba con asco, con horror.
Al final, el jefe, al ver que el insecto se le acerca más y le está queriendo hablar, él tira todo, tira su bastón, su sombrero, su abrigo y sale corriendo de esa casa, ¿no? Ahora el padre, el señor Samsa, que está más avergonzado que asustado, ¿no? Agarra el bastón del jefe y lo amenaza al insecto. Le grita que se meta a su habitación. El padre se ofusca, le da de golpes, el pobre insecto avanza hacia su habitación, apurado, se atora en la puerta, no puede entrar, el padre luego toma impulso y lo patea, lo lanza al cuarto lo lanza al interior del cuarto, ¿no? Y ahí el insecto queda desmayado. La familia está completamente pues, perturbada, la madre, la hija llorando, ¿no? El padre encierra al insecto y dice, hoy mi hijo ha muerto. Nadie debe saber lo que aquí ha pasado. Lo vamos a mantener, pero encerrado en esta habitación, ¿no? Y así todos acatan pues la orden del padre, ¿no? Finalmente pues este insecto despierta y se da cuenta que está encerrado, que no puede salir de su habitación. Y ahí él se pone a pensar, ¿no? ¿Por qué no me quieren? Ni que fuera un bicho. Cuando yo trabajaba, era un hombre importante. Cuando yo le entregaba todo mi salario a mi padre, él me apreciaba, ¿no? Gregorio se da cuenta, ¿no? De que él era valorado cuando traía dinero, cuando era pues un trabajador, ¿no? Y ahora lo desprecian, lo han aislado en su habitación. Aquí Gregorio vive una etapa pues de inmensa soledad, incomunicado, aislado de su familia y de toda la sociedad, ¿no? La criada que trabajaba en esta casa, al enterarse, abandona la casa, ¿no? Entonces el padre ahora, como Gregorio no trabaja, ordena que todos tienen que trabajar. Él y toda la esposa, la hija también. Y así comienzan a buscar trabajo, consiguen trabajo, él consigue trabajo de ordenanza en un banco, o sea, el que envía los recados, que reparte documentos a diferentes oficinas, ¿no? Él es de ordenanza. ¿Ya? La madre consigue, o la madre se pone a bordar, a hacer entregas, ¿no? De bordados. Grete, la hija, trabaja en una tienda a medio tiempo, porque después en la tarde estudia, ¿no? Ya, entonces, ya todos se ponen a trabajar, pues, ¿no? Y Gregorio vive, pues, preocupado, ¿no? Porque él ya no puede trabajar, ¿no? ¿No? Se siente culpable, ¿no? Vive preocupado por su familia. La familia trata de no pensar en él, ¿ya? Bien, resulta que una tarde en que el señor Samsa está trabajando, la madre y la hija van pues a la habitación del insecto, ¿no? ¿Sí? Y Grete sugirió guardar los objetos de Gregorio para cuando él vuelva, ¿no? Cuando todo vuelva a la normalidad, ¿no? Que esos objetos le estorbaban al insecto, ¿no? Entonces comienzan a llevarse todo. Había un pequeño mueble, había un escritorio, libros, habían cuadros, ¿no? Comienzan a llevarse todo, ¿no? Y Gregorio miraba, pues decía, ¿por qué se llevan mis cosas si yo no me he muerto, ¿no? Déjenlas ahí. Entonces, él se queda mirando su cuadro favorito que estaba en la pared, que era un retrato de una mujer con una especie de abrigo de serpiente en el cuello, ¿no? ¿Ya? Y decía, ese cuadro no se lo van a llevar. Gregorio sale de su escondite y se pega en el cuadro, ¿ya? Dice, esto no se lo van a llevar. Al que intente llevárselo, le salto en la cara, ¿no? Cuando la madre y la hija vuelven al cuarto a seguir sacando objetos, ven al enorme insecto pues, pegado en la pared sobre el cuadro. La madre ni gritó, de frente se desmayó. Y Grete le reprocha al insecto, por tu culpa, has asustado a mamá, le dice, ¿no? Y entonces pues ella va por un vaso de agua para su mamá que está desmayada. El insecto va detrás, ¿no? Ella voltea y al verlo detrás pues se asusta y se le cae el vaso. Todos los vidrios le saltan en la cara. El insecto se corre asustado donde su madre desmayada.
Y entonces llega el padre, el señor Samsa. Al ver a su mujer desmayada, a su hija llorando, este padre pues se enfurece, va a la cocina y trae una canasta con manzanas y comienza pues a bombardear al pobre insecto. Le tira manzanazos en la espalda hasta que una manzana se le clava en su caparazón. El insecto cae mal herido. El padre agarra otra manzana para rematarlo, pero cuando ya lo iba a matar, la madre reacciona. La madre se levanta y lo agarra de los brazos y le ruega que no lo mate. Le dice que es su hijo, que es igualito a él, ¿no? Que no lo mate, ¿no? Al final el padre pues, no lo llega a matar, pero lo ha dejado muy mal herido, ¿ya? Le reprocha a los dos, a las dos, ¿no? De haber entrado a esa habitación, ¿no? ¿Ya? Y el insecto vuelve a su encierro, ¿no? Comprendiendo que él para su padre no significa absolutamente nada, ¿no? Y así el marido se queda dormido en su sillón con su uniforme de trabajo. Él siempre hacía eso, venía del trabajo con su uniforme, así lleno de botones, y se dormía en su sillón. Le decían, ya acuéstate, cámbiate. Él nunca se quería cambiar. Se dormía con su uniforme puesto. Era un alienado del trabajo. O sea, siempre informado porque estaba siempre listo para trabajar, ¿no? Para trabajar, ¿no? Ya pues, el señor ahora luego que se despierta, decide alquilar su casa, ¿no? Según él, y bueno, era cierto, ¿no? No les alcanzaba el dinero. A pesar que trabajaba el padre, la madre y la hija, no les alcanzaba el dinero. Entonces se le ocurrió alquilar una de las habitaciones. A pesar que su casa era pequeña, para poder tener un ingreso más, ¿no? Él alquila una de las habitaciones. Y llegan 3 jóvenes inquilinos, pues, ¿no? Que van a ocupar esa habitación, ¿no? Ahí contratan una nueva criada, incluso para que se encargue del insecto. Ya pues llegan los inquilinos, viven ahí comen también, la señora cocina para ellos, ¿no? Hasta que un día pues se descubre todo, ¿no? Grete estaba tocando el violín, estaba ensayando el violín en la cocina. Los inquilinos se acercan y al verla que ensayaba con el violín, le pidieron que si podía tocar el violín para ellos en la sala, ¿no? Grete acepta, su madre le da permiso, ¿no? Grete pide que su mamá también esté presente, ¿no? Ya pues ella comienza a tocar el violín. Llega el padre de noche, también se sienta a escuchar, ¿no? La melodía llega al cuarto del insecto, el insecto escucha, queda fascinado porque era una melodía que a él le gustaba, ¿no? Y sale de la habitación porque la criada no había echado bien el cerrojo, ¿ya? Entonces, él pudo salir del cuarto. Y va a la sala, todos están reunidos, Grete ve que está entrando, se angustia, se desespera, no sabe qué hacer, suelta el violín, ¿no? Suelta el violín y se pone a llorar con las manos en la cara, ¿no? Los inquilinos lo ven y saltan así automáticamente de sus asientos, ¿no? Y corren por sus vidas, se encierran en una habitación cercana, ¿no? El padre desprecia al insecto, le grita que se vaya y corre detrás de los inquilinos. Trata de convencerlos de que no se vayan, ¿no? Ya pues al final los inquilinos deciden irse. Uno de ellos, luego de haber conversado con los demás, les dice, señor, vamos a demandarlo por habernos hecho convivir con un monstruo. Exigiremos una indemnización, ¿no? Por habernos hecho convivir con un monstruo. El padre se enoja y los bota a todos, ¿no? Los inquilinos se van de esa casa. Todos estaban pues muy afectados, el dinero que esperaban nunca llega, ¿no? Grete, que era la que más lo quería, sí, Grete lo quería el insecto, ¿eh? Ella se solidarizaba, le daba de comer, le tocaba el violín al insecto, pero ahora ella lo va a despreciar. Ella golpea la mesa, dice, padre, ya hemos soportado suficiente. Él tiene que desaparecer. Él no es mi hermano. Si fuese así, comprendería que un insecto no puede vivir entre seres humanos. Tiene que desaparecer, ¿no?
Y el padre movió la cabeza, dándole la razón, ¿no? Cuando Gregorio escucha eso, porque él estaba pegado a la puerta escuchando todo, al escuchar esas duras palabras de su hermana, eso le dolió más que el manzanazo que le tiró su padre, ¿no? Al oír que sus propios seres queridos estaban pensando pues en deshacerse de él, eso a Gregorio lo aniquila, pues. Él ya no quiere vivir. A partir de aquí, él se deja morir, ¿sí? Él ya no come, la herida le va creciendo cada vez más en la espalda, ¿no? La manzana se pudre en su espalda, y así Gregorio llega a morir, ¿no? Muere, ¿no? Principalmente por el desprecio de sus seres queridos. O sea, eso acelera su muerte, ¿no? Ya no quiere vivir, no tiene ganas de vivir, ¿no? Más la herida, ¿no? Hay una muerte física y hay una muerte espiritual también. La muerte espiritual es por el desprecio que él siente, ¿no? O sea, por lo que él es despreciado, ¿no? Muere Gregorio Samsa y nadie está presente, nadie lloró por él, ¿no? Viene la criada, lo encuentra tirado, lo mueve con su escoba, comprende que está muerto y le avisa a los padres. Todos vienen y ven al insecto muerto, ¿ya? Y era pues como que estaban esperando eso, porque mira, nadie lloró, ¿eh? Nadie lloró, sentían como que se quitaban un peso de encima, ¿no? El señor Sansa se persignó, lo mismo la esposa, la hija, ¿no? Gregorio ha muerto, muere como insecto, ¿eh? Nunca volvió a la normalidad. Y el padre ordena finalmente que todos escriban cartas a sus jefes, porque ese día iban a planear el futuro, a empezar de nuevo, ¿no? ¿Ya? Finalmente, la criada se despide sonriente y le dice que ya se encargó del insecto, ¿no? ¿Qué había hecho? Lo había desechado al basurero. Gregorio Samsa termina en un basurero, chicos, ¿no? Así es, pues, esta imagen dramática, ¿no? Del hombre que trabaja, 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 y cuando ya no puede trabajar, lo desechan como si fuese basura, ¿no? Entonces, esta es la crítica que hace Kafka al sistema capitalista, ¿no? Luego, los padres salen finalmente con la hija y planean su futuro. La ven a la hija que está bonita, que está esbelta, se quedan mirando a los viejos, mueven la cabeza como afirmando que ha llegado la hora, ya Grete está lista, ¿no? Sí, los señores piensan ahora que ha llegado la hora en conseguirle un buen marido para su hija, un hombre que tenga buena posición para que resuelva los problemas de esa familia. Finalmente, Grete se convierte en la esperanza económica de sus padres, ¿no? Y así se la llevan caminando, conversando sobre el futuro de su hija, ¿ya? Bien, la novela tiene varios temas, ¿no? El tema central es la deshumanización en el sistema capitalista, ¿no? Y aquí hay que preguntarnos, ¿qué es lo que ha deshumanizado al hombre según esta novela? ¿Qué es lo que deshumaniza? Aquí, ojo, que lo que deshumaniza es el trabajo, ¿no? El trabajo, o sea, cuando el hombre vive para trabajar, ¿no? Trabaja y trabaja, ¿no? Impone el trabajo por encima de todo, ¿no? Se deshumaniza. Claro, porque impone el trabajo por encima de lo humano, el amor por encima del dinero, ¿no? O el dinero, perdón, por encima del amor, ¿no? O sea, se ve una sociedad que se ha deshumanizado por el trabajo en el mundo moderno, ¿no? El trabajo corporativo, esos trabajos en grandes empresas, ¿no? Ahí donde ocurre eso, ¿no? Mayormente. Entonces, eso es un tema. Luego el tema de la soledad del hombre, el tema de la marginación por ser diferente, el tema del autoritarismo, ¿no? Tanto paterno como laboral, ¿no? El tema de la rutina, la vida monótona, ¿no? O sea, hay varios temas en esta novela. Es una gran novela, ¿no? ¿Ya? Ojo, no usa tantas técnicas, ¿ah? Aquí no vas a encontrar flashback, monólogos, lo que vas a encontrar es alegorías. Alegorías. Los personajes son alegóricos, o sea, son simbólicos. El insecto es un símbolo, ¿no? De la soledad del hombre contemporáneo, de la marginación que siente el ser humano por ser diferente, de
sobre todo un símbolo de la alienación que sufre el hombre en el mundo moderno, ¿no? Listo, muy bien chicos, ahora sí, vamos a pasar a la parte práctica, vamos a las claves de la práctica de hoy, ¿ya? Ya, a ver, comenzamos. El vanguardismo literario que se desarrolló en el periodo de entreguerras se caracterizó por... ¿Cuál es característica del vanguardismo? A ver, tenemos ahí las 4 opciones. ¿Cuál es tu clave? ¿Cuál es tu clave? Al toque, ¿no? Ajá, bien, Josué. Correcto, Arián. Lo dijeron primero. La D. Claro, ser iconoclasta y buscar la novedad creativa. Iconoclasta es que destruye ídolos o modelos anteriores. ¿Ya? Destruye ídolos o modelos anteriores. Y busca la novedad, correcto. ¿Ya? Muy bien, clave D. Ahí, digo, acá es D. No hay E, pues. Ah, no hay E. Ahí D. Ya, luego lo corrijo, ¿ya? Luego clave D. Pregunta 2. En la novela del siglo XX, el procedimiento narrativo que reproduce el libre fluir del pensamiento de un personaje se denomina. Reproduce el libre fluir del pensamiento. Ah, y vas a leer lo que piensa el personaje, ¿cierto? Ajá, correcto, correcto. Muy bien, amigos. La clave de arranque es la A, pues, el monólogo interior, de hecho, ¿no? El monólogo interior. Muy bien. 3. Con respecto a la verdad o falsedad del vanguardismo, indique las características correctas. Las correctas, a ver. Experimentación verbal. Ya mire, una base de la vanguardia es la experimentación. La experimentación justamente permite crear o innovar, ¿ya? Ellos experimentan con el lenguaje, ¿no? Con las técnicas también, con el fin de innovar, ¿ya? Esto es algo esencial, chicos. La experimentación es la base de la innovación, ¿no? Normatividad, o sea, se apegan a reglas. En el vanguardismo se apegan a las reglas de la creación, del arte. No, pues supuestamente aquí la idea pues es rebelarse contra las reglas. En todo caso, la nueva regla es no hay regla, no hay regla, ¿ya? Rompen las reglas de la poesía, de la narración clásica, se rompen reglas. No es normativo, no es normativo. Temática diversa. Temática diversa. Bueno, en el vanguardismo vamos a encontrar, pues, como hay, pues, una variedad de ismos, es un conjunto de ismos, entonces sí, a raíz de eso van a haber, pues, una diversidad de temas, ¿ya? Una diversidad de temas. Por ejemplo, en la novela va a haber tema psicológico, tema histórico, tema social, tema político, tema filosófico, ¿no? Igualmente en la poesía, ¿no? Entonces hay diversidad temática, eso sí es cierto. 4. Aparición de nuevas técnicas narrativas. Obvio, es lo novedoso, ¿no? Las nuevas técnicas, el monólogo, el flashback, etcétera, etcétera. Revalorización de autores clásicos. Revalorización de autores clásicos. Bueno, se entiende que la vanguardia rompe, pues, con todo lo anterior, ¿no? Con todo lo tradicional, ¿no? ¿Ya? Entonces, no, pues, no, más bien, la idea es hacer algo nuevo, algo distinto, ¿no? Ya, entonces se va, respuesta, 1, 3 y 4, ¿no? 1, 3 y 4, ahí está, acá la tenemos, ¿no? Clave D, ¿ya? La clave correcta es la D. Listo. Sigamos, pregunta 4. Ya, es un texto, un fragmento de la Metamorfosis, ¿ah? Veamos. ¿Quién en esta familia, agotada por el trabajo y rendida por el cansancio, iba a tener más tiempo del necesario para ocuparse de Gregorio? El presupuesto familiar se reducía cada vez más. La criada acabó por ser despedida. Una asistente gigantesca y huesuda, con el pelo blanco y desgreñado,
Venía por la mañana y por la noche y hacía el trabajo más pesado. Todo lo demás lo hacía la madre, además de su mucha costura. Dice, ¿qué tema de la metamorfosis se ve en este fragmento? ¿De qué habla este fragmento, chicos? Mira lo que dice, ¿ah? ¿Quién en esta familia, agotada por el trabajo y rendida por el cansancio, tendrá tiempo para ocuparse de Gregorio? ¿No? Despiden a la criada porque ya no había dinero para pagarle. Viene una mujer huesuda a hacer las cosas más pesadas, porque los padres eran ancianos, ¿no? Y la madre lo hacía todo prácticamente, aparte de hacer costura, ¿no? A ver, ¿qué tema se está trabajando en este fragmento, ¿no? ¿De qué habla ese fragmento? Bien, así es, veo que marcan la D, correcto, las penurias económicas de los Sam. Se nota, ¿no? Que aquí hay muchas carencias, todos están cansados por el trabajo, y a pesar de eso, dice, el presupuesto familiar se reduce cada vez más, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay penurias económicas. Listo, clave D. Muy bien. 5. En la novela La Metamorfosis de Kafka, ¿qué es lo que teme Gregorio Samsa luego de experimentar su transformación en insecto? ¿Qué es lo que teme Gregorio luego de transformarse en insecto? ¿Qué es lo que más le asusta? Recuerda que él es un hombre que vive en torno a su trabajo, ¿no? Entonces, al convertirse en insecto, lo que más le asusta, pues, es perder su fuente de ingresos, ¿sí? Su trabajo. ¿Correcto? La clave es la D, ¿ya? Letra D. Vamos a la 6. Recuerda, respecto a la metamorfosis de Kafka, indique la secuencia correcta de verdad o falsedad. A ver. Veamos, ¿ah? Emplea en forma recurrente la alegoría. Ah, alegoría, esa palabra la hemos usado varias veces, ¿ah? ¿Se acuerdan de la Divina Comedia? Todos son alegóricos, son simbólicos, ¿de acuerdo? Aquí también, chicos. Gregorio es la soledad, la marginación, ¿no? La deshumanización. El padre es el autoritarismo, la madre es la resignación, el jefe es el interés capitalista, Grete es la solidaridad, ¿no? Todos los personajes son simbólicos. Entonces sí, hay alegoría, ¿ya? 2. Desarrolla el tema del absurdo. Sí se ve, ¿no? Por esto de la mutación, y Gregorio no se asusta, se mantiene pasivo. Eso es un ejemplo de absurdo, ¿ah? Apela al monólogo interior. Ya, mira, aquí lo que vamos a ver no es tanto el monólogo interior, sino lo que se hacía antes, pues, ¿no? De que el autor anunciaba lo que iba a pensar el personaje, ¿no? De tal modo que simplemente es un narrador, en este caso omnisciente, que sabe lo que piensa el personaje. Y él lo dice, Gregorio pensó, pum, y sale lo que pensó, ¿no? El monólogo es diferente, sale sin que se anuncie. ¿Ya? Y es más caótico también. ¿Ya? No hay monólogo, ¿eh? O sea, como te decía, como Kafka vivió todavía antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, él todavía no tiene esas herramientas que lo van a tener los que vienen después de él. ¿Ya? Entonces él no usa muchas técnicas, lo que él usa es alegorías. La vanguardia se da ahí en todo caso por su nueva temática universal, ¿no? Su temática universal, la deshumanización, ¿no? 4. Hay referentes esperpénticos. Referentes esperpénticos. Bueno, eso se refiere, jóvenes, a la idea de deformar, de deformar. Esperpéntico se refiere a deformar la realidad. Sí, pues esto de que el hombre se vuelve insecto y la familia lo tiene en la casa encerrado, es una idea que deforma la realidad, ¿no? Sí, porque eso no podría darse en la realidad, ¿no?
Esto sí es cierto, ¿ya? Entonces la secuencia es verdadero, verdadero, falso, verdadero, ¿no? Clave C. Oye, C esa, ¿no? Verdadero, verdadero. Sí, acá también. Ya esto lo voy a corregir en el PDF que les voy a enviar, ¿no? Ya, clave C. Verdadero, verdadero, falso, verdadero, ¿no? Ya, entonces aquí marcamos la C, chicos, ¿ah? Ya, ¿listos? Vamos a la 7. Dice, en relación a las innovaciones técnicas de la narrativa contemporánea que se evidencia en el siguiente fragmento de la novela La muerte de Artemio Cruz, marque la alternativa correcta. Sobre técnicas modernas, dice, yo despierto, me despierta el contacto de ese objeto frío con el miembro. No sabía que a veces se puede orinar involuntariamente. Permanezco con los ojos cerrados. Las voces más cercanas no se escuchan. Si abro los ojos, ¿podré escucharlas? Pero los párpados me pesan. 2 plomos cobres en la lengua, martillos en el oído. Una, como plata oxidada en la respiración. Metálico todo esto, mineral otra vez. Orino sin saberlo. Quizá he estado inconsciente. Recuerdo con un sobresalto, durante esas horas comí sin saberlo. Ya, date cuenta que aquí el personaje no está conversando con nadie, ¿eh? No está conversando con nadie. Habla de sí mismo. Mejor dicho, está pensando lo que a él le sucede. Dice, yo despierto. Permanezco con los ojos cerrados. Ya, esto, chicos, es lo que está en la mente del personaje, ¿ya? Esto es lo que está pasando en la mente del personaje. O sea, estamos frente a un monólogo interior, claro. Esto es un monólogo interior, ¿no? 2. Privilegia el uso del narrador omnisciente. El omnisciente, ¿será omnisciente aquí? Chicos, el omnisciente siempre habla en tercera persona. Tercera persona, o sea, él, ella, ellos, ellas, tercera persona. Pero acá, ¿cómo habla? Dice, yo pienso, me despierto, orino, ¿no? Está hablando en primera persona. No es omnisciente, entonces, ¿ya? No es omnisciente. El omnisciente siempre habla en tercera persona, ¿ya? Entonces, la 2 es falsa. Opta por un orden lógico y cronológico. Bueno, se supone que aquí primero dice yo despierto, ¿no? Pero después comienza a recordar algunas cosas del pasado, ¿no? No sigue un orden cronológico, ¿no? No sigue un orden cronológico. Utiliza múltiples puntos de vista, o sea, varios narradores. Se supone que acá hay una sola voz, ¿no? Aquí solo hay una sola voz que está contando, no hay varios narradores, ¿no? Falso, ¿no? ¿Ya? Ya, pues entonces, solo uno, pues, ¿no? La respuesta es solo uno. Aquí está la B, ¿ya? Hay monólogo interior, nada más, ¿ya? Ya, a ver, la 8. ¿Cuál es la alternativa correcta en relación a los siguientes enunciados sobre la metamorfosis? Novela de Kafka. El padre que se apiada de Gregorio critica la indiferencia de sus jefes. El padre se apiada de Gregorio, critica a los jefes. No, al contrario, ¿no? Se pone al lado de los jefes, ¿no? La obra plantea la deshumanización de la existencia contemporánea. Claro, el hombre se ha deshumanizado por el trabajo en el sistema moderno, ¿no? Es verdadero. Gregorio en la fábrica sueña que se ha transformado en un insecto. ¿Sueña? No, él no sueña, él realmente se vuelve insecto. ¿Ya? Es que es una novela fantástica y ahí puede pasar eso, ¿no? El protagonista, un hombre creativo, logra superar la rutina burocrática. ¿Logra superar la rutina burocrática? No, él vive agobiado por la rutina, ¿no? Se somete a la rutina más bien, ¿no? Ya, entonces, solo 2, ¿no? Acá está, solo 2. Cerebro. Ya, 8C.
9. Ya, otro fragmento dice, ¿por qué? ¿Por qué tú no la mataste? Estaba muerta, yo no la maté, ya estaba muerta, yo no la maté, ya estaba muerta, yo no fui. No pensar, no pensar, no pienses en nada. Tranquilo, estoy tranquilo, no me pasa nada, estoy tranquilo así. Me quedo así quieto, estoy esperando. No tengo que pensar, no me pasa nada, estoy tranquilo. El tiempo pasa y yo estoy tranquilo porque no pienso en nada. Es cuestión de aprender a no pensar en nada, de fijar la mirada en la pared, ¿no? Si te das cuenta aquí, no es un diálogo, ¿ah? No es que él está conversando con alguien. Todo esto, chicos, también está pasando en la mente del personaje, ¿sí o no? ¿Te has dado cuenta, no? Ya, entonces, en este fragmento de la novela Tiempo de Silencio, ¿qué recurso de la novela contemporánea se ha empleado? Respuesta, respuesta. La D, claro, aquí se ha empleado el monólogo interior, ¿no? ¿No? El monólogo interior o libre fluir de la conciencia del personaje. ¿Listo? Clave D. Ya. Listo, dedo. Y tenemos la última pregunta, 10-10, sobre la verdad o falsedad respecto a la metamorfosis de Kafka. A ver. ¿Cuáles son temas de la metamorfosis? ¿Ya? Me dicen temas, ¿eh? Temas. La alienación del sujeto moderno. Alienación, chicos, es perder la identidad propia. Es dejar de ser uno mismo por algún sistema o creencia, ¿no? En este caso, Gregorio ya no es él. Él es una máquina que trabaja, ¿no? Deja de ser él, ¿no? Su vida gira en torno a trabajar, ¿no? Entonces está alienado, sí está alienado por el trabajo, ¿no? Esto sí va. El autoritarismo de ambos padres. Ambos padres eran autoritarios, no solamente el padre, la madre era sumisa y resignada, ¿no? Esto es falso. La marginación del otro diferente, o sea, la marginación por ser distinto, ¿no? Claro, Gregorio, como tiene aspecto de insecto, es rechazado, ¿no? ¿No? A pesar que él es el hijo, ¿no? A pesar que tiene sentimientos humanos, es rechazado por ser diferente, ¿no? Correcto. La mutación del insecto en hombre. Cuidado, está al revés. Es mutación de hombre en insecto. Ah, falso. Entonces, respuesta final. Verdadero o falso, verdadero o falso. Avión, ¿de acuerdo? Es la clave letra A. Listo. Bien, amigos, con esto ya estamos llegando al final